Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez y esta semana pues ha habido tres temas importantes, ¿no? Vamos a comenzar por, digamos, de los tres que menos importancia ha tenido, que ha sido el golpe de estado en Zimbabue. Bueno, es un país bastante pobre, pero muy rico en recursos naturales, muy rico. Realmente hay muchísimos intereses y curiosamente los interesados no son del continente africano. Uno está en el continente americano. Me imagino que ya sabréis quién es, ¿no? Estados Unidos. Y el otro está en Asia. Fijaros la situación, ¿no? Un país africano y cuyo destino está en manos o bien de intereses norteamericanos o bien de intereses chinos. China ha comprado ya más de media África, que lo tengáis claro, ¿no? Esto es evidentemente intentando tomar posición, y los chinos lo están haciendo con bastante fuerza en toda África por asegurarse, evidentemente, los bienes naturales. Esto también lo están haciendo los chinos, que están entrando muy fuerte, apostando muy fuerte por América Latina, ¿eh? Por América Latina. Cuidadito, cuidadito. Bueno, esto ha sido uno de los temas que desde luego todos los medios han estado dándole vueltas, sobre todo económicos, que es lo que a nosotros nos interesa. Ha sido un tema bastante interesante. Zimbabue es un país que tiene oro, tiene diamantes, tiene petróleo, tiene prácticamente de todo. Desgraciadamente es un país muy pobre. Hubo una época que era la gran esperanza africana, era la gran esperanza, pero evidentemente donde se meten los países capitalistas, o en este caso incluso países comunistas como China, cuyo interés pues es el dominio, pues países como estos son víctimas fáciles. Luego tenemos el Brexit. Bueno, pues el Brexit, bueno, pues lo interesante esta semana está sí esa tensión. No hay que olvidar que está la cuenta atrás de esas 2 semanitas que ha dado ultimátum Bruselas, pero tenemos a Theresa May, que 2 de sus ministros han dimitido. Hay 4 más que en cualquier momento pueden dejar su cartera. Dentro de su propio partido ya hay un movimiento anti Theresa May importante, y Theresa May pues un poco amparada por los servicios secretos, el servicio de seguridad cibernética, pues ha pensado, ¿y por qué no le echamos la culpa de lo que está pasando aquí? No a nosotros, no a mí, no a mi partido, sino a los rusos. Los rusos han sido los que nos han metido en este jaleo del Brexit. Bueno, pues ellos como que se lo creen, ¿no? Y todos los medios de comunicación británicos, sí, la culpa son de los hackers rusos. Bueno, pues esto una historia más, ¿no? Ya sabéis que en Estados Unidos pega mucho esto, incluso aquí ya en Cataluña, que pueden tener razón. Bueno, yo que me muevo mucho, analizo muchísimos medios de comunicación buscando cantidad de información, y soy seguidor de algunos de estos medios, 2 de ellos muy importantes y son evidentemente medios anticapitalistas. Qué malo, qué malo, qué malo Estados Unidos, donde sobre todo hay muchísimos latinoamericanos ahí vociferando contra los Estados Unidos, contra Europa, contra España mismo, ¿no? De qué malos somos, qué malos son los españoles, ¿no? Pues desde luego a mí no me extrañaría, ¿no? Que detrás hubiera habido hackers. Pero sigo insistiendo, como ya dije en su momento con Donald Trump, a Donald Trump no lo ha elegido hacker ruso, lo ha elegido el pueblo norteamericano. El Brexit, vale, puede haber habido alguna intervención, algún tipo de manipulación, digamos, en redes sociales, que bueno, eso entre comillas. Vale, bien, vamos a suponer que sí, que han intervenido los hackers. No lo voy a discutir. Pero quien ha ido a votar no han sido hackers rusos, han sido ciudadanos británicos. Entonces no echemos ahora la culpa. Aquí en Cataluña, bueno, pues estamos viendo un poquito lo mismo. Pero yo creo que esto es la excusa sencilla, ¿no? Incluso no me extrañaría que en cualquier momento alguien empezara a darle vuelta y decir, ¿y si el Titanic, ese famoso barco que se hundió tropezando con un iceberg, a lo mejor no fueron hackers rusos que hicieron que ese iceberg se moviera y se interpusiera en el camino del Titanic, y esto ocasionó su hundimiento? Podría haber sido. ¿Quién sabe
quién sabe si a lo mejor el fin del Imperio Romano tuvo algo que ver los hackers. No lo sé, no lo sé. Ya hay muchísimas alternativas. Incluso, quién sabe si no fueron los hackers quienes están detrás del asesinato del expresidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Son preguntas que desde luego tienen difícil respuesta, pero desde luego lo más fácil ahora es culpabilizar. Antes, pues hace 20, 30, 40, 50 años, 80, pues se culpaba a los judíos, a los masones de estar detrás de todas las conspiraciones. Bueno, pues ahora digamos que ese nuevo chivo expiatorio pues son los hackers rusos. Con ellos lo tenemos todo solucionado. La culpa siempre de fuera. Pues también hay que reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, eso son las cosas que ocurren. Luego tenemos la reforma fiscal, que esto pues evidentemente ya estamos hablando ya de palabras mayores. La reforma fiscal de Estados Unidos, que bueno, este 16 de noviembre, los que me seguís por Twitter, ya comentaba en vivo y en directo cómo estaban subiendo las bolsas norteamericanas. Y esto no tenía más que ver con que el 16 de noviembre, que era jueves, se aprobaba en la Cámara de Representantes por 227 votos a favor y 205 votos en contra, digamos que las medidas estrellas de esta nueva reforma fiscal, la más importante para nuestro mundillo, pues sería la bajada de impuestos a empresas del 35 al 20%. Luego otra que sería más social y que ahí pues a nosotros poco nos importa, pero que evidentemente al ciudadano norteamericano sí le puede interesar, es la deducción fiscal por hijo, que sería de 1.000 a 1.600 dólares. Bueno, esas han sido dos de las grandes medidas estrellas de esa reforma fiscal que han sido aprobadas en la Cámara de Representantes. No obstante, hay que tener cuidado. Porque bueno, ya también, incluso por Twitter ya estaba comentando que a principio de la semana que la gente se había puesto, los inversores norteamericanos se están poniendo un poco nerviosos. ¿Por qué se ponían nerviosos? Bueno, porque resulta que además de esta reforma fiscal y estas medidas que se acaban de aprobar en esa Cámara de Representantes, hay a su vez otra propuesta alternativa, si no cuela esta, porque, cuidadito, que haya sido aprobada en la Cámara de Representantes no significa que inmediatamente se pueda aplicar. Primero, ahora ha pasado, digamos, que la primera fase, pero hace falta una segunda. Ya en la Cámara del Senado. Y ahí se puede tumbar. ¿Y qué está ocurriendo, como mencionaba? Que a principio de semana, pues resulta que por ahí pues está pululando una propuesta alternativa y que sería retrasar ese impuesto de empresas de 35 al 20% hasta el 2019. Claro, ya en el 2019 lo aparcamos ahora y lo volvemos a sacar del baúl con miras a que Donald Trump pueda ser reelegido por segunda vez como presidente de los Estados Unidos. Con lo cual, evidentemente, esto tenía bastante nervioso a los inversores. Pero lo vamos a ir viendo. No obstante, como comentaba, en Estados Unidos, aunque ha habido dudas esta semana, hay que dejar claro que, por ejemplo, el nada compuesto ha terminado en positivo, un cierre de un 0,82% y marcando un nuevo máximo histórico en los 6.806 puntos con 67. El Nasdaq 100, bueno, este más o menos plano, ha cerrado con un 0,09% y también máximo histórico, 6.352,47. Lamentablemente el Standard & Poor's no ha podido marcar un nuevo máximo histórico esta semana, tampoco el Dow Jones Industrial, ¿no? Pero como estamos viendo, han sido realmente el Standard & Poor's y el Dow Jones Industrial pérdidas muy, muy pequeñas, ¿no? Aquí, pues por ejemplo, lo que estamos viendo, porque también es llamativo y es interesante, pues es un poco ver cómo el oro esta semana aprovechaba. Este es un gráfico semanal, futuro continuo de patrón oro, que bueno, tenemos que ahí que cerrar en esos 1.294 dólares, lo está haciendo muy bien, ha tenido una subida semanal de un 1,43%, ha sido una subida bastante importante, aprovechando pues toda esa duda que ha habido en Europa. Como siempre digo, el dinero siempre se mueve, no necesariamente tiene por qué irse al oro, ¿no? Se podría trasladar, por ejemplo, el dinero de la renta variable, pues vamos a comprar acciones en la renta variable asiática o nos vamos a ir a América. Son alternativas. El Bovespa, el índice brasileño, también esta semana subía con fuerza, ¿no? Después está aguantando unas semanitas que está también de corrección, pues esta semana volvía a subir nuevamente, como he dicho, con bastante fuerza. Y es que el dinero siempre se está moviendo de un lado, se saca de un sitio y se mete en otro. Estas son las cosas que estamos viendo.
Así que desde luego muy bien, pero no obstante yo aquí, digamos que con el oro hay que tener mucho cuidado. No es, digamos, fácil, ¿no? Para un inversor no es sencillo moverse aquí. Hay muchísimos intereses, hay especulación y aquí no se puede mirar nunca a corto plazo, ¿no? Aquí para mí, en principio, mientras no tengamos subida por encima de 1.300, sobre todo 1.305 dólares, pensar en irnos a 1.360 es un poco complicado. Vamos a ver lo que está ocurriendo. Es verdad que aquí se formó un martillo que ya fue llamativo en su momento y ya lo comenté, ¿no? Muy bien, buena reacción a continuación, pero luego pues ha estancado, ¿no? Cayendo por debajo de 1.280 dólares y estas semanas ya que subía, ¿no? Vamos a ver, desde luego está todavía en ese momento en este canal alcista que está moviéndose, pero vamos a ver si tira o no, porque de luego, como estoy diciendo, esto va a depender de que siga el miedo en el mercado. Si el miedo en el mercado de renta variable continúa, pues evidentemente vamos a ver subida. También, por ejemplo, el eurodólar, a ver dónde lo tengo yo el gráfico, aquí. Bueno, pues esta semana, pues el martes subía con bastante fuerza, ¿no? Una fuerza arrolladora, rompiendo la directriz bajista que tenía de corto plazo. No obstante, pues se ha quedado ahí frenado en lo 1.18. Podría ser punto y final. Desde luego esto lo que ha hecho ha sido un poco, pues, fastidiar la renta variable europea, sobre todo, que lo que menos le interesa es tener un euro fuerte. Obviamente es lo que menos puede interesar a cualquier empresa, cualquier país, con mira a, evidentemente, lo que sería su exportación. Pero bueno, ahí lo tenemos paralizado durante los, digamos, 4 días. Ese frenazo en los 1.18. Vamos a ver si aquí se le frena, porque si continúa ese movimiento ascendente del euro contra el dólar, pues evidentemente vamos a ver una situación complicada en los mercados de renta variable europeos. Ahora sí, vámonos al Standard Poor's 500. Bueno, pues aquí lo veíamos cerrando esta semana en 2.578,85 puntos, una caída de un 0,13%. Esto no es nada con lo que vamos a ver a continuación, ¿eh? Ha sido el que menos ha perdido. De los 5 índices que analizamos habitualmente, el que menos. Y como he mencionado, por ejemplo, el Nasdaq 100 y el compuesto han terminado en positivo, y sobre todo el nada compuesto con una fortaleza increíble. Vamos, el nada compuesto, si no se va a los 7.000 puntos, va a ser porque... iba a decir porque yo no quiere, ¿no? pero desde luego lo tiene a tiro, ¿eh? Lo tiene a tiro, va... Yo, como vengo comentando, mira que decían, basándose en la teoría de Helio, que los 6.000 puntos se daría la vuelta, comenzaría una corrección, el nada compuesto, y sin embargo, pues el nada compuesto lleva ya, como digo, ha llegado a marcar los 6.806 puntos, es decir, 806 puntos por encima de esos 6.000 puntos, que iba a ser el punto de inflexión donde íbamos a ver una gran corrección. Pero desde luego eso, pues como estamos viendo, una cosa es la teoría y otra es la praxis, y luego el gran problema, que luego con la teoría de Helio, como cada uno ve lo que quiere ver, pues uno dice una cosa y otro dice otra muy distinta. Por eso a mí nunca me ha gustado la teoría de Helio, siempre lo he dicho, ¿no? Además, yo tampoco soy un gran entendido porque a mí me parece muy enrevesado. Antes tenía que estudiarlo porque era obligatorio, ¿eh? Vamos, era de esas cosas que tenías que ser sí o sí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé en el mundillo del trading, incluso tuve que aprender a jugar al póker. Y algún día jugar póker, ¿por qué? ¿Qué relación tiene? Bueno, pues porque había traders y analistas técnicos que decían que para ser bueno en los mercados tenías que ser un buen jugador de póker. Yo os puedo decir que tengo hasta 3 libros que me compré en su momento sobre dicho juego de cartas. Yo no tenía ni puñetera idea. Y no creo que haya mejorado debido a aprender a jugar al póker. Pero bueno, ¿qué quieres que os diga? Son cosas que llamativas, ¿no? Que obligatorias, ¿no? Que no sé qué tendría que ver el póker con esto, pero bueno, parece ser que sí, que si querías triunfar, desde luego tenías que ser un buen jugador de póker, ¿no? Cosas rarísimas, ¿no? ¿Verdad? En fin. Bueno, pues como decía, el Standard Poor's cerrando con esa pérdida 0.13, mínimo 2.557.45, máximo 2.590.09. Bueno, lleva todavía una apreciación de un 15,19%. Y no hay que olvidar que 2016 subió un 9,54%. Un 9,54% en 2016. Y este año un 15,19%. Menuda locomotora, ¿eh? Esto es increíble lo que está haciendo. Está arriba. ¿Qué podemos hacer? No obstante, estamos viendo ahí cierta duda de los 2.600 puntos. Vamos a verlo aquí. Es una pena que estemos ahí un poquito frenaditos, porque estábamos muy cerquita de esos 2.607, que es su objetivo teórico.
por ruptura del canal alcista en el que se estuvo moviendo, ¿no? Y una pena porque prácticamente hace nada lo teníamos ahí, se nos quedaba casi a muy poquitos puntos y desgraciadamente, pues bueno, estamos viendo cómo se está estabilizando. Fijaros las mechas inferiores que están actuando como soporte en esos 2566, 2565. Aquí tuvimos el miércoles ese primer sustillo y sin embargo, mira ya el jueves, ¿veis? Con hueco alcista y arriba. Hizo un movimiento impresionante, vamos. Lo que pasa es que el viernes, pues nuevamente, pues la situación, pues un poco ahí sin saber realmente hacia dónde puede ir esto, ¿no? Desde luego lo que estamos viendo aquí, pues digamos que es un movimiento de consolidación, lo que estaría realizando ahora mismo. Están como, digamos, como solía decir el año pasado, deshojando la margarita, ¿no? Esto es sin tener claro si continuar el movimiento alcista o bien iniciar una corrección en condiciones, ¿no? En condiciones. No estoy hablando de pequeños movimientos, que es lo que está haciendo hasta el momento el Standard Poor's. Con lo cual, bueno, pues en principio pues es lo que hay que vigilar, esa zona, esos 2565 puntos, que sería el primer nivel de soporte y donde estamos viendo que lo están manteniendo, ¿no? Esto es bastante interesante. En el caso de pérdida de 2565, pues evidentemente habrá que ponerse a pensar ya en los 2540, que sería el siguiente nivel de soporte que tendría. Vámonos al Nikkei. Bueno, el Nikkei ha recibido un duro golpe esta semana, ha perdido un 1,25%, este gráfico semanal. Lo vemos ahí cerrando esos 22.396,8 puntos, un mínimo en los 21.972,34 y un máximo en los 22.757,40. Bueno, la verdad que la ha estado haciendo muy bien. Es normal que afloje porque lo estaba haciendo, esto era increíble, el ritmo que estaba teniendo trepidante. Es que en un abrir y cerrar de ojos se ha puesto a tirar y en un mes de octubre se ha plantado. Prácticamente estamos hablando de 19.500 a los 23.000 puntos, que es donde estamos viendo que comenzaba ya a flojear. Y bueno, pues de momento, aunque la intentaron tumbar hacia los 22.000 puntos, finalmente recortaron bastante. Vamos a ver si esto es, digamos, un simple traspié y continúa el movimiento alcista, o bien necesita algún tipo de corrección mayor, buscando, bueno, mayor entre comillas, ¿no? A esto desde luego podríamos hablar que este es el movimiento alcista. ¿Veis? Desde aquí, esos 14.853 puntos hasta esos 23.000. Ese sería todo el movimiento alcista y la corrección, pues evidentemente para una corrección importante teníamos que ver algo parecido a una llegada a los 20.000 puntos. Pero no obstante, su primer nivel de soporte serían los antiguos máximos que tuvo en el 2015. No son máximos históricos, que este no es el máximo tampoco, cuidadito, todavía le queda mucho tramo para llegar a su máximo histórico, pero digamos que ahora mismo sería esos 20.850 puntos nivel de soporte, ¿no? Ese sería el primer nivel que tendría en caso de que necesitara pues una corrección un poco mayor, ¿no? Luego esto sería en principio pues solamente un traspié. Vamos a verlo en gráfico diario. No obstante, con este 2017, de nuestros 5 índices que estamos analizando semana tras semana, de forma más importante, pues lleva una subida de un 17,17%, increíble. Eso sí, en el 2016 solamente subió un 0,42%. Bueno, pues aquí tenemos el movimiento de esta semana. Vemos caída con huecos. Lo más llamativo de este gráfico, cualquiera que se ponga a verlo, pensará, esto es como un chicharro, ¿no? Del mercado continuo, ¿no? Con muchísimos huecos. Sí, esto es lo que ocurre en el Nikkei. El Nikkei, por eso se dice que operar con velas japonesas no funciona. Es el único índice, incluso en sus valores, es bastante complicado que alguien pueda obtener, digamos, tenga una ventaja aplicando las velas japonesas. Lo mismo que en otros escenarios, en Europa, en América, es más factible. En Japón, bueno, no te comes una rosca, Aquí con las velas japonesas no funciona. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen los más entendidos en materia, que sí operan evidentemente en valores y en el índice japonés, ¿no? Y desde luego pues todo ello en común tienen la misma idea y que han expuesto en cantidad de libros, y es que aplicar la vela japonesa en el Nikkei o en sus valores pues bastante complicado, y sobre todo en el índice complicadísimo. No obstante, aquí sí que vemos como entre miércoles y jueves se formó una envolvente alcista y a continuación comenzó con hueco alcista, pero finalmente se vino un poco abajo. No llegó a anularlo,
pero de luego pues tampoco hemos estado viendo una reacción al alza. Vamos a ver, como decía en ese gráfico semanal, estamos ante un tropezón y vamos a ver si eso va a más o menos. Aquí pues evidentemente habría que vigilar los 22.000 puntos, ya que si vemos a partir del lunes caída y esas caídas rompen por debajo de 22.000 puntos, tendríamos en gráfico diario un cambio de tendencia, ya que teníamos un giro bajista formado por máximo descendente y mínimo descendente, ya que de por sí este en teoría sería máximo 1, máximo 2, mínimo 1, y si ahora el precio no sube por encima del máximo de esta vela que tenemos aquí, que en concreto estaríamos hablando de los 22.757, si no sube por encima de esos 22.757 y sí que cae, y cae por debajo de los 22.000 puntos, por debajo en concreto de 21.972 puntos, pues lo que tenemos ya sería mínimo 1 y el siguiente ya mínimo 2. Con lo cual ya sí que tenemos una estructura, 2 máximos descendentes y 2 mínimos descendentes, ya tenemos cambio de tendencia en gráfico diario. Aunque, bueno, luego se recomienda que digamos que para tener una mayor seguridad se confirme en gráfico semanal. Claro, en gráfico semanal pues normalmente eso puede tardar algo más de tiempo, dependiendo de si realmente hay fuerza bajista o no. Entonces sí que podríamos tener una señal rápido, sí, rápidamente en gráfico semanal de tener un giro. De momento sería en gráfico diario, lo único que estaría indicando pues que sí que va a hacer falta una corrección más importante, pero como digo, en un espacio de cortito plazo, y en gráfico semanal ya no estaría hablando de que ahí ya estamos hablando de palabras mayores y podríamos ver en el medio plazo una tendencia bajista, pero de momento ese escenario no lo tenemos ni siquiera en gráfico diario. Son posibilidades, siempre que, como he dicho, que no superará al alza los 22.757 y sí que cayera por debajo de los 21.972. Eso es importante. Vámonos al IBE. Bueno, pues el IBE no acaba de levantar cabeza. Ha cerrado con una pérdida de 0,82% semanal. Vemos ese cierre este viernes, los 10.010 puntos, perdón, marcando un mínimo en los 9.889,4 y un máximo en los 10.173,5. Bueno, pues esta es la situación que estamos viendo. Pero aquí no estamos en una corrección. Nada, esto no tiene nada que ver, como vemos, con el Standard & Poor's. Ni siquiera con el Nikkei. Ni siquiera. IBEX. Lo que hemos visto anteriormente, Nikkei, Standard & Poor's son gráficos semanales, igual que este. Y fijaros, es que la tendencia bajista. Es que por mucho que queramos ver brotes verdes, hay que tener cuidado. Aquí, con esta vela, voy a ampliarlo un poco más para que lo veáis. Este fue el martillo. Esta estrella fugaz que tenemos aquí, para muchos fue una señal que, como ya sabéis, en gráfico diario tenemos un canal bajista. Había ruptura, pero hacía falta confirmación. La confirmación más importante habría venido de la mano, como ya indicaba, de una ruptura de los 10.400 en cierre semanal. Esto no ocurrió en gráfico diario y dio una falsa señal de abrir posiciones largas, con lo cual quienes abrieron posición larga, aquí lo tenemos, ¿veis? 1, 2, y a continuación cae. ¿Qué ocurrió? Que empezó a subir, pero inmediatamente ¿qué hizo? Que se vino abajo, ¿Y por qué fue? Simplemente porque aquí, esa es la vela que representa la ruptura, finalmente vemos que cerró por debajo de los 10.400 puntos, con lo cual pues evidentemente ahí estuvo la picardía. Quienes estuvieron atentos al gráfico semanal, que como ya decía era importante sobre todo para este movimiento que nosotros estamos metidos en gráfico semanal. Si hubiéramos tenido un cierre por encima de 1.400, cierre semanal, pues habríamos tenido una señal potente. Y aquí en gráfico diario hubiéramos tenido una señal potente, porque como ya expliqué, en caso de que esto hubiera sido bueno, pues habríamos ido a los 10.942, ya que es su objetivo teórico por ruptura del canal bajista. Pero como el cierre semanal quedó por debajo, no hubo esa confirmación. Y desde ahí, a continuación, pues la caída fuerte que nuevamente pues, nos ha llevado a esa zona en la que, como ya he dicho, nos estamos moviendo. Son 10.000, 10.400. Esta es la zona en la que está ahora mismo todo en juego. Pérdida de los 10.000 puntos. Y sobre todo, como ya vengo comentando, incluso lo llegamos a tener, que era esos 9.922 puntos, que era este nivel en cierre semanal, pues apuntaría a caídas mayores. En principio, pues sí a buscar
en gráfico semanal los 9500 sin descartar visitar la banda inferior, ya que estaríamos hablando de una zona que tenemos. Voy a ampliarlo para que lo veáis. ¿Veis? La zona es una zona muy importante de soporte, tanteada en numerosas ocasiones, posteriormente como zona de resistencia, y por tanto la pérdida de esos 10.000 puntos cierre semanal, y sobre todo para mí aplicando un poco un filtro por debajo de los 9.922 puntos en cierre semanal, pues ganaría mucho entero una visita a esa zona de los 9.505 y por qué no la banda quizá inferior, los 9.232 de la zona de soporte. Pero esta semana nuevamente pues evitaban esa catástrofe, y como digo, sobre todo importante para mí, utilizándolo como filtro, los 9.922 puntos. Evidentemente aquí en el gráfico diario estamos viendo esa reacción que ha estado teniendo. Vemos el movimiento bajista. Aquí ya tenemos el miércoles esa primera reacción al alza. Comenzó con hueco bajista y consiguieron anularlo. El jueves otro hueco alcista, pero ya el viernes, bueno, pues nuevamente volvía a caer. No gran cosa, realmente. La verdad que la está haciendo bien desde el miércoles y el jueves el IBEX, pero desgraciadamente el jueves ya empezaba a desinflarse finalmente el tramo final de la sesión de tarde, y bueno, pues luego el viernes pues en concordancia pues con los índices europeos, ¿no? que no levantan cabeza, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la situación sigue estando bastante delicada, ¿no? En principio, como insisto y como comenté en Twitter, aquí evidentemente lo lógico de continuar el movimiento bajista es ir a buscar los 9.800, sería la banda inferior del canal bajista que se está moviendo, aunque estaría por debajo. Como ya vimos la semana pasada, está por debajo de esos 9.800 puntos, y este sería el punto que tendría que buscar. En concreto estaríamos hablando, a ver, más o menos, bueno, más o menos, sí, 9.700 puntos. Están los 9.700 puntos, con lo cual hay que tener cuidado. Evidentemente, perder los mínimos que hemos tenido esta semana, que eran esos 9.889 puntos, pues se volvería a poner en el punto de mira esa visita a los 9.700, que es, como he dicho, el soporte del canal bajista en el que se lleva moviendo pues desde el mes de mayo. Es decir, que esto es que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en índices como el Nikkei o el Standard & Poor's 500, ¿no? Así que ahora nos vamos a ir a Frankfurt a ver Alemania cómo tal está. A ver, bueno, pues Alemania pues por semanas, segunda semana consecutiva, pues tenemos pérdida. Aquí ya lo veíamos la semana pasada, caía tras marcar un nuevo máximo histórico. Evidentemente ya dicen, ya que vamos a caer, pero marcando ese nuevo máximo. Y lo hacían bastante bien, ahí por encima de los 13.500 puntos, pero ha vuelto a caer. ¿Y dónde se ha ido a detener? Pues precisamente en el primer nivel de soporte. Nivel de soporte en esos 12.850 puntos, donde fue tanteó y se dio la vuelta. Como veis, ha cerrado finalmente los 12.993 puntos. Este es el soporte, esos 12.850 puntos que hay que controlar. Cae, pues evidentemente, siguiente parada, pues estaría sobre 12.388, 12.380. Esa sería la siguiente zona de parada. Nivel, en caso de caer, pues estaríamos buscando otra zona importante, 11.784, 11.939. No obstante, esto me parece un poco absurdo ahora mismo pensarlo. Sería una caída bastante importante para pensar en ello, y será cosa de varias semanas. No obstante, ahora mismo hay que centrarse en que no pierda esos 12.850 puntos. Evidentemente, que no los pierde, pues esto se puede ir nuevamente por encima de los 13.500, pero si pierde 12.800, pues nos vamos a ir a esa zona, como he dicho, 12.380, 12.388 puntos, como estamos viendo en gráfico semanal. La verdad que nos vieron muy bien. A mí personalmente pues un poco ya me da igual, y lo que voy buscando aquí es posibilidades, algún tipo de patrón que ya me haga pensar quizás en la posibilidad de entrar bien posicionándonos cortos, o buscar algún tipo de corrección que nos pueda upar nuevamente buscando posiciones largas, ¿no? Evidentemente aquí tenemos un objetivo de ese ABCD extendido a lo Diego Gutiérrez Pérez, que no es más que aplicarlo en vez de contratendencia, que como he dicho, esto es el ABCD extendido, es un patrón a contratendencia, es decir, sobre esos 13.373, que era nuestro objetivo teórico. Aquí
los seguidores de los patrones armónicos estarían ya buscando señal, y seguramente aquí la habrían tenido al formarse esa envolvente bajista, con estas dos velas que tenemos aquí, una envolvente bajista, para posicionarse corto. Posicionarse corto. Yo lo que ocurre es que lo utilizo al revés. Yo lo que hago, ¿por qué está esperando a que llegue a esos 13.373 cuando nosotros no ha venido, vamos, de maravilla? Es que desde que superó, evidentemente, los 11.092 puntos, ya trazamos nuestro objetivo. Fijaros, de 11.092 ya trazamos cuál sería el objetivo. Y era esos 13.373 puntos. Ha venido fenomenal. Ha sido una maravilla, ¿no? Hemos estado aprovechando un objetivo muy importante. Y yo lo que hago es aprovechar y utilizarlo a favor de la tendencia. A favor de la tendencia. Luego ya veremos si hay un cambio de tendencia. Ya veremos si se forma algún tipo de patrón, algo que nos pueda ayudar pues a decir, bueno, ahora sí, ahora llega el momento de pensar en posicionarnos cortos, realmente, ¿no? Evidentemente, abrir posiciones cortas en una corrección, pues esto es para gente que va a cortito plazo. Para el resto de inversores, pues esto no les interesa para nada, ¿no? Estas son cosas pues normales. Pero, como digo, yo lo que busco es aprovecharme todo el movimiento. Luego, como digo, aprovecho el movimiento alcista y después ya aprovechar el movimiento bajista cuando tengamos una señal seria, potente, ¿no? Con lo cual, de momento, pues no la tenemos, ¿eh? No la tenemos. Vamos a ver el gráfico diario. Mirar aquí la caída que ha tenido. Muy bien, muy bonito. Llega aquí, se forma ese martillo. En concreto es un paraguas alcista, pero ya lo he dicho muchas veces que sus connotaciones son exactamente iguales. No vamos a discutir con ello. ¿Y dónde se va a formar ese martillo en gráfico diario? Pues justamente donde ya teníamos trazado, como bien sabéis, pues a zona de soporte. No ha fallado, ¿eh? ¿Verdad? Qué bien, ¿no? 12.840, 12.920 puntos. Zona de resistencia. Y aquí zona de soporte, apoyándose sobre todo en la banda superior. Y que curiosamente, ¿veis dónde se produce el cierre? Por encima de la banda superior. Oh, qué bien, qué maravilla. Algunas veces estos los soportes funcionan, ¿no? A veces. Otras veces no. Esto que algunos se creen que los soportes esto no siempre son impenetrables. Que aquí todo consiste que cuando el precio llega a un soporte te pones largo y no hay ningún problema, ¿no? El soporte aquí ha aguantado, pero perfectamente podría haber sido perforado a la baja, ¿eh? Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Aquí no, aquí 2 más 2, como suelo decir, no son 4 en los mercados. Así que de momento, reacción que hubo el miércoles, muy bien, el jueves con hueco, pero luego el viernes ya pues nuevamente duda. Desde luego todavía sigue ese movimiento correctivo que tenemos ahora mismo en el más estricto corto plazo, y todo lo que no sea una vuelta por encima de 13.500 puntos, pues no podemos decir que se pueda descartar del todo esa corrección. Es decir, mientras no esté por encima de 13.500, seguimos en corrección. Corrección que pueda profundizar si evidentemente cayera pues la zona de soporte, como bien he dicho, de los 12.840, 12.920 puntos, y que bueno, pues como ya estaríamos hablando de esa zona, pues estaríamos un poco ya buscando objetivos, como he dicho, 12.380, 12.388, que sería una zona de soporte. Vámonos al Eurostoxx, ya para concluir. Bueno, pues aquí lo estamos viendo muy parecido el gráfico que lo que sería la corrección, ¿no? Igual que el DAX, 2 semanitas que lleva de caída. Ha perdido un 1,29% esta semana. No obstante, todavía lleva una apreciación de un 7,81%. El IBEX, el farolillo rojo de nuestros 5 índices que estamos viendo, con un 7,04%. Y sin olvidar que el de 2016 cerró con una pérdida de un 2,01%, ¿eh? Porque, por ejemplo, el DAX este año lleva un 13,18%. Y además, el 2016 cerró con una subida de un 6,87%, ¿eh? Así que incluso el Eurostoxx, que es el más débil, en teoría debería ser el más débil. El año pasado terminó en positivo, 0,78, y este año lleva un 7,81%. Vale, de momento corrección, pero ¿dónde va a detenerse? Pues en el primer también nivel de soporte. Curiosamente, muy parecido a lo que hemos estado viendo en el DAX. ¿Veis? Era primer nivel de soporte, que era la antigua resistencia de este movimiento lateral, el que estuvo inmerso, que hizo techo, corrección y a continuación movimiento al alza. Pues justamente el Eurostoxx ha hecho exactamente lo mismo. Vemos movimiento al alza, ¿veis? Era zona de resistencia que tenemos aquí, y mirad cómo se detiene y los alcistas consiguen
a uparlo un poco por encima. Evidentemente la pérdida de los 3.525, bueno, pues vamos a ver qué tal aguantaría esta directriz que tiene un tanteo, dos tanteos, y vamos a la aguanta que estaría ahora mismo sobre esos 3.500 puntos. La pérdida de esa directriz, pues evidentemente, primer punto que vamos a ir sería esos 3.400, y para mí la zona más importante sería esa zona de 3.275, 3.320. De por sí más de uno estará pensando, uy, Diego, ahí está ese doble techo, ¿no? Sí, evidentemente, claro, y aquí el problema va a estar, vamos a ver ese cierre semanal por debajo de 3.400 puntos. Pero el grandísimo problema que yo le veo aquí es justamente esta zona que he dicho, 3.275, 3.320. ¿Por qué? Fijaros la cantidad de veces que se tantea como resistencia. Esto ya no está indicando que está en una zona importante. Soporte, resistencia, resistencia. Mirar aquí, nuevamente tanteado como zona de resistencia, con lo cual estamos hablando de una zona muy importante. Es una pena, porque si no tuviéramos esta zona tan tanteada, tan cerquita del punto que nos va a indicar la apertura de corto, pues a lo mejor sí que podríamos tener, vamos, un doble techo impresionante buscando un objetivo pero súper interesante. Pero con esta zona de aquí, y que además coincide con nivel de Fibonacci, que es el 38.2%, que es ese primer nivel importante donde van a estar muchos, sobre todo seguidores de Fibonacci, para posicionarse largo en cuanto vean cualquier tipo de divergencia, cualquier tipo de patrón, o a lo mejor que coincida que alguna media móvil que puedan estar utilizando y que pueda pulular sobre este nivel, esta zona de 3.300 puntos, y haya un movimiento y se detenga justamente en dicha media móvil, pues a lo mejor van a abrir a saco posiciones largas, ¿eh? Con lo cual hay que tener bastante cuidado. Esto es lo que más me molesta realmente, esta zona, porque si no fuera por esta zona tan cercana de soporte, aquí podríamos tener en el caso, el hipotético caso, desactivar. Es decir, estamos en 3.547. Aquí tenemos que haber un cierre semanal por debajo de los 3.400, en concreto por debajo de, a ver, sería por debajo de 3.363. Un cierre semanal por debajo de 3.363. Con eso tendríamos activado confirmación. Esa activación es una confirmación. Sin confirmación no tenemos nada. Tenemos lo que aparentemente es un doble techo, pero bien podría ser un movimiento lateral. Y cuidadito, porque si yo cuento desde aquí, voy a quitar la cruz. ¿Veis? Esta mecha prácticamente está actuando de soporte. Con lo cual tendríamos 1, 2, 3, 4, podríamos tener un 5. Es decir, tanteo de soporte y nuevamente arriba podría estar haciendo ese movimiento dentro de un movimiento lateral, con lo cual hay que tener cuidado, ¿no? Ya que sin confirmación no tenemos doble techo, tendríamos lateral. Por tanto, son siempre las dos alternativas que tenéis que tener en cuenta. Por eso muchas veces algunos fallan, pero si es que tenemos un doble techo, y yo más de una vez, pues como he comentado, digo, tú crees que tenías un doble techo, te has puesto corto en cuanto has visto la formación de una cresta, de esa cresta derecha, pero no has esperado a la confirmación, que es un cierre, bien sea si utiliza un gráfico diario o utiliza un gráfico de una hora, necesita una confirmación y es un cierre, según el espacio temporal de trabajo, por debajo de lo que sería el valle. Si no, no tienes nada. No tienes nada. Me pasa claro, todo el mundo se quiere aupar, poner corto a la primera que encuentra un punto de resistencia, buscando ya pues el premio gordo. Claro, no es lo mismo ponerte corto, que aquí te encuentres, por ejemplo, esta formación, estas dos velas que tenemos aquí, la blanca y la negra, tendríamos una envolvente bajista, claro, te pones ya corto en los 3.600 puntos, y aquí estamos hablando de que hay que esperar a un cierre por debajo de los 3.400, un cierre semanal, con lo cual ya llevan un recorrido ganado, ¿no? Pero claro, el intentar ir por delante de acontecimientos luego puede provocar que nos equivoquemos, ¿no? Y eso pues es algo que suele ocurrir muy habitualmente. Así que bueno, en gráfico diario, como vemos, caída, se forma un martillo. El martillo da igual si su cuerpo es de color negro, es decir, bajista, o es de color blanco, alcista, da igual, eso no importa. Buena reacción al día siguiente para los que hubieran querido confirmación. Desgraciadamente, para aquellos más conservadores que esperan una confirmación, el martillo no necesita confirmación. Eso ya partimos de ahí, ¿no? Eso no lo necesita, ¿no? Y dicho, pues evidentemente por Steve Nielsen, que es
el padre de la vela japonesa y con el cual tuve la suerte de participar en un seminario, ¿no?, de vela japonesa. Por tanto, no necesita esa confirmación. Inmediatamente después de ese martillo, abrimos en la siguiente vela, en la apertura, abrimos posiciones largas. Si esperamos la confirmación, pues fijaros, inmediatamente hacia abajo. Podría ser que todavía continuara el movimiento, pero veis dónde se detiene, pues en esta zona, veis, en gráfico diario 3530 puntos, soporte, resistencia, miradlo aquí nuevamente, resistencia, y aquí lo tenemos ya como zona de soporte. Es una zona muy importante donde se forma ese martillo. Ay, esas son de las faenas, ¿no? Muchos recomiendan soporte, martillo. La verdad que quedaría muy bien, pero de momento ha habido fallo ahí. No se puede descartar, cuidadito. Para descartar este martillo haría falta un cierre por debajo del mínimo. Y el mínimo, como he dicho, de esta semana en concreto ha sido los 3.519. Claro, por debajo de 3.519 en cierre diario, pues evidentemente queda descartado ese martillo. Y por tanto la posibilidad de un rebote. Porque a fin de cuentas las velas japonesas no es que nos esté indicando cuál es el nivel de resistencia, nos está indicando cuál puede ser el nivel para cerrar posición y cuál es el nivel de entrada, pero nunca nos están indicando cuál es el objetivo, con lo cual normalmente a lo mejor podríamos tener un simple rebote que nos llevara a 3.620 y a continuación volver a caer, ¿no? O a lo mejor podría ser el punto de inflexión que nos llevara pues a los 3.720, ¿no?, marcando un nuevo máximo anual. Pero de momento, bueno, pues vamos a ver si aguanta en gráfico diario los 3.530 puntos, que es muy importante, ¿no? Porque si no aguanta, pues vamos a caer a ver caídas más importantes, como ya hemos estado comentando, y ya habría que utilizar gráficos semanales que quedan más patentes esos niveles, que como estamos viendo, en primer lugar sería una visita a los 3.400 puntos que tenemos aquí, y para mí la zona más importante 3.275, 3.320 puntos. En fin, lo vamos a dejar aquí por esta semana y vamos a ver lo que ocurre la próxima, si seguimos en esa corrección en Europa o bueno, empezamos a espabilarnos, ¿no? Normalmente noviembre suele ser un mes que se suele cerrar en positivo. Vamos a ver. Desde luego la cosa se está poniendo fea en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos, pues claro, está este problema de reforma fiscal y como estamos viendo, ¿no? Realmente, ¿no? Vamos a verlo mucho mejor en gráfico diario, ¿ves? Es un movimiento de consolidación lo que está haciendo, ¿no? Esto es lo que está haciendo, con lo cual, desde luego es una situación, un panorama muy distinto a lo que estamos viendo en Europa, donde estamos viendo ya caídas significativas. Esto, fijaros, el gráfico diario, que está en zona de máximo histórico, el Standard Poor's, y mirad por ejemplo el DAX, que es más importante que el resto, o el IBEX. Mirad, ¿veis? Corrección, pequeño rebotito aquí, que todavía no se puede descartar que continúe, pero mirad el movimiento y mirad el Standard Poor's. Son cosas muy distintas a lo que estamos viendo. En fin, a ver si salimos de dudas, vemos nuevo máximo, o ya esto pues decide pues que el rally que hemos estado teniendo durante sobre todo el mes de octubre pues ha puesto punto al final. De momento no se puede descartar, como he dicho, en noviembre suele ser un mes que se suele cerrar positivo, que suele cerrar, estamos hablando de la estadística, que lo que nos dice es que cierran en positivo, pero hay veces que no ocurre. Así que bueno, un abrazo y hasta pronto, chao.